Bien, el equipo que se atrevió, y lo digo queriendo atreverse, a restaurar la urna del Aragano de Pina, que estamos hablando del mitad del 17, pues la verdad que ha sido valeroso, ha quedado un paso al frente porque es una de las piezas más importantes del barroco andaluz, como nos dirá, me imagino, Loli en su intervención. Bien, Dolores Barroso Vázquez ha formado parte del equipo. Ella es doctora en Historia de Arte y máster en Archivística. Es profesora titular de la Universidad de Cádiz y al mismo tiempo investigadora. Otra persona que no ha podido venir, que ha formado parte del equipo, es Fabián Pérez Pacheco, que es licenciado en Geografía e Historia y es restaurador de obras de artes. Y a mi derecha, que está Antonio García Falla, Tony Falla, es orfebre de profesión, profesor de orfebrería en escuela taller y tiene una carta de oficio de la Junta de Andalucía. Él ha realizado muchos trabajos de esta hermandad, varios, todos muy bonitos, como estos faroles que también podéis contemplar, que están muy inspirados en la propia urna, y también se atrevió con otra obra del Aragano de Pina, que es así de atrevido, ¿eh? Nada más y nada menos que fue la consolidación estructural de la custodia del siglo XVIII de Juan Aragano de Pina de la Hermandad del Santo Crucifijo. Y también, bueno, la realización que he dicho de estos 4 faroles, otra obra importante, porque tendría que estar todo media hora diciéndole buenos trabajos, restauración de la cruz procesional del siglo XVIII de la Hermandad Nazareno de Rota, y un larguísimo etcétera de trabajos importantes. Bien, a ese equipo, con el visto bueno de la Junta de Andalucía, porque esta obra ha sido posible gracias a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, confió en este equipo y nos ayudó con una subvención de casi el 80% del valor de la misma, por lo cual nuestro agradecimiento desde aquí a la Junta de Andalucía. Y por mi parte yo poco tengo más que de añadir, simplemente darle la palabra a Dolores Barroso, que nos hablará más que nada de la historia, y después, pues, de la mano de Tony Falla nos va a explicar la orfebrería, que estuvo unos cuantos meses dedicándole muchísimas horas al día, incluido el verano, Tony, y encima yo de cuando en cuando pues iba a darle un poco el datazo, ¿no? Vale, pues le doy la palabra a María Dolores Barros. Vale. Bueno, muchas gracias. Bueno, querido hermano mayor, mientras nuestro querido hermano mayor se sienta, aprovecho para darle las gracias a esta hermandad y saludarle a todos ustedes, tanto a los hermanos y a las hermanas de esta ilustre, real y antiquísima hermandad, como también a todos los amigos y amigas que se han acercado esta tarde aquí a acompañarnos. Ustedes no vienen a escucharme a mí, yo aquí no soy importante, yo soy el alguacilillo que le va a abrir la plaza al auténtico protagonista de esta noche, que es Tony Falla. Y le voy a dirigirme a él como Tony, porque creo que estamos también en familia, ¿eh? Este ambiente familiar y cercano que preside la magnífica urna de Juan Leariano de Pina y que preside, por supuesto, nuestros titulares, es una ocasión muy importante porque creo que nos puede parecer que es algo, vamos a decir, de obligación o algo importante porque es relevante recuperar nuestro patrimonio, pero creo que no le damos el suficiente valor a lo que hoy se está presentando, que es la iniciativa de una corporación que asume un reto que tuvo que, vamos a decir, que le entronca directamente con el origen de nuestra sociedad, con el origen de nuestras creencias populares más íntimas, con nuestro fervor, pero también con el respeto al patrimonio cultural. Y cómo han sido y son sinceros, vamos a decir, continuadores del legado y de la misión que el donante de la pieza, don Manuel Ponce de León y Villavicencio, ya le hizo a la hermandad cuando ajustó el contrato de donación, el escrito de donación de la pieza.
donde les decía la hermandad qué tenían que hacer con ella. Primero el uso. El uso era para el culto del Santísimo Cristo del Calvario. Si perdía ese uso la pieza, inmediatamente pasaría a ser propiedad de la hermandad de San Dionisio. Y en segundo lugar, les obliga a que se comprometan de por vida, es decir, mientras durase la hermandad, hasta hoy, hasta el año 2022, a protegerla y a realizar todas las labores, todos los trabajos de conservación necesarios para legar la pieza, para transmitirla. Por lo tanto, don Manuel Ponce de León no solo estaba teniendo un gesto de generosidad y un gesto de fervor con su Cristo y con su hermandad, sino que estaba siendo muy consciente de que legaba una pieza, una obra de arte para el servicio de Dios, porque estamos hablando de arte religioso, estamos hablando de una pieza de platería que se convierte en un trono, en una especie de púlpito, en un retablo andante, para propagar el mensaje de la muerte y resurrección de Cristo. Y por lo tanto hace en ese escrito de donación, hace una manifestación clarísima de su compromiso con la difusión de esa religiosidad, de esos principios de fe, pero también para garantizar la conservación de la pieza. Por lo tanto, podemos decir que en él ya existía, en ese hombre de la cultura barroca española del último tercio del siglo XVII, una conciencia de que la obra era una obra importante desde el punto de vista no solo devocional, sino artístico, y elige muy bien al autor. Yo simplemente les voy a hacer una introducción para que pongamos, vamos a decir, muy claro esos criterios que han sido la guía por la que ha trabajado Toni Falla y la guía también que le ha marcado la hermandad. Yo les puedo garantizar que he visto en la presencia constante del hermano mayor en el taller de Toni, en las conversaciones que ellos han mantenido y que yo he tenido la suerte, algunas de ellas, de poder también presenciar y participar, en la seriedad con la que se ha elaborado no solo el trabajo, sino la propia memoria y la escrupulosidad con la que se ha respetado todo el proceso, un auténtico compromiso con la puesta en valor, la recuperación y la transmisión del patrimonio cultural. Por lo tanto, yo os felicito, yo os doy las gracias. Como docente, como andaluza y también como cofrade, me parece que habéis hecho un trabajo extraordinario. Porque los criterios que se han seguido han sido, en primer lugar, como todo proceso de puesta en valor, un estudio pormenorizado de la pieza. Contábamos con mimbres ya bien urdidos, porque la trascendencia de la pieza, su significación en el contexto de la devoción popular y de la propia Semana Santa, su imbricación también con, vamos a decir, las propias imágenes que todos los jerezanos atesoramos desde nuestra infancia, de esos desfiles procesionales donde cuando niños nos asustaban los tambores que acompañaban los que somos un poquito más mayor, o toda la evolución que ha tenido la exposición del Santo Entierro, ¿no? Bueno, pues se ha hecho un estudio pormenorizado de la pieza que, como les digo, contaba yo con antecedentes, en fuentes documentales y en fuentes bibliográficas que son muy abundantes. Hay que ponderar también la conservación en esta hermandad, en esta capilla, en esta Real Capilla del Calvario, de la documentación que ha llegado hasta nuestros días. La hermandad ha cuidado con mimo y conserva con unas condiciones extraordinarias la documentación. Y por lo tanto, los diferentes investigadores e investigadoras que nos hemos ido acercando al estudio de la pieza, comenzando por la profesora María Jesús Sanz Serrano, que fue la pionera, que realizó un magnífico libro sobre el Laureano de Pina, ha ido informándonos acerca de esta pieza, ¿no? Nosotros vamos a destacar que cuando abordamos cualquier proceso de restauración, este proceso de puesta en valor es imprescindible. La información, el análisis de la información desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista estético, desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista de los materiales, de las técnicas, del estado de conservación. Un posterior proceso de análisis donde interpretamos toda esa información que es pluridisciplinar y emitimos un juicio tanto de intervención en la conservación, y en este caso se decidió también que restauración de la pieza,
Y por último, la comunicación, la divulgación, que es lo que estamos haciendo aquí hoy. Para que ustedes, yo sé que ustedes valoran muchísimo la pieza, que ustedes saben de la importancia y la trascendencia histórico-artística de la urna del Santísimo Cristo del Calvario, pero es importante que hoy pongamos las cosas aún más en claro y situemos la pieza en el contexto de lo que es la platería religiosa andaluza y la historia del arte español. Por lo tanto, cuando las administraciones públicas hacen o intervienen en el patrocinio con subvenciones del coste de una subvención, no nos están haciendo un favor, ni mucho menos. Están cumpliendo legalmente con su obligación y por lo tanto están actuando como gestores responsables y sensibles, pero no le han hecho un favor a la hermandad. ¿Y por qué lo eligen? ¿Por qué eligen esta pieza entre tantas que hay en Andalucía? Por todos esos valores que hemos dicho antes, porque desde el punto de vista histórico, artístico, social, por su valor material y por todos esos valores de conjunto. Ese valor de conjunto es la imbricación con nuestra raíz, con la explicación de nuestra evolución en nuestra sociedad desde la historia. Realmente es una pieza que merece que no pase ni un minuto más en peligro de degradación y, por supuesto, con más posibilidades de desaparición. Y aquí tenemos la urna, aunque nada como la imagen real, ¿verdad? Nada como la imagen real. Si ven ustedes bien conmigo, yo tapo la pantalla, me echo un poquito para el lado o bien. ¿Ven bien? Vale. Bueno, voy a andar un poco deprisa porque no les quiero quitar el tiempo a Tony, que es el protagonista. Nada más que la impronta de la urna nos dice de la trascendencia y también de la intención estética del artista. Como ustedes muy bien saben, la obra fue realizada por el platero jerezano Juan Laureano de Pina. Él nació en la década de los 40, en el año 1643, en Jerez de la Frontera, y murió en el 1723 en Sevilla. Sabemos la fecha de nacimiento por la anotación de su partida de bautismo en la iglesia de San Marcos. Por lo tanto, en torno a esa fecha, más o menos, pues habría nacido Juan Laureano. Es un artista que forma parte de los libros de historia del arte. De igual manera que en la tarde que estamos compartiendo hoy, quiero que sirva también para reivindicar a las artes aplicadas e industriales, y en este caso a la platería, como una de las nobles artes. Y aquí tenemos un orfebre, un maestro y un restaurador que da fiel cuenta de ello. Juan de Arce Villafañe, el primer tratadista de la platería española, que en el siglo XVI escribió un tratado de platería, arquitectura, anatomía y zoología, describió al platero como arquitecto y escultor de plata y oro, porque eso es lo que hace el platero. El platero, con metales tan nobles como la plata y el oro, construye piezas inspiradas en los cánones de proporciones, en los elementos estructurales y los elementos decorativos propios de la arquitectura, con lo cual construye arquitectura en minúscula. Pero además la enriquece con relieves y con esculturas, con la precisión, la ductilidad, la sensibilidad del modelado, de los vacíos, de los llenos, los oscuros, los volúmenes, propios de un pintor y de un escultor. Por lo tanto, tenemos que entender la platería como un arte en mayúscula, no como una artesanía ni como un arte menor. Y esta pieza en verdad lo es. Es una pieza además que realiza Juan Laureano de Pina en un momento de transición donde ya está consolidado en la ciudad. Es un platero que ya ha superado su examen de maestría, está vinculado a otros maestros importantes, pero ya trabaja con su propio taller y por sí solo. Con lo cual también encontramos un platero que tiene prestigio en nuestra ciudad y que está vinculado a la familia de los Ponce de León. ¿Por qué llega aquí? Pues porque Jerónimo Ponce de León, que en aquel momento, en los años 70, era caballero 24 del municipio jerezano,
va a nombrar a Juan Laureano de Pina fiel contraste marcador de plata y oro de la ciudad de Jerez. ¿Eso qué significa? Que lo elige entre todos los miembros de la cofradía profesional de los plateros jerezanos de San Eloy como el responsable de garantizar que los plateros eran correctos, que eran justos, que eran legales y que utilizaban la plata y el oro en la ley que marcaba la norma jurídica, que no cometían fraude y que además la pieza era perfecta, con lo cual es el garante de la calidad y de la legalidad de la platería jerezana. Eso significa su importancia, su consideración, su fama y también, por quien lo nombra, su vinculación con los Ponce de León. La historia de esta pieza está íntimamente ligada a también el resurgir de la hermandad y un momento de bonanza de la hermandad. Ustedes saben que en un principio podemos distinguir la cofradía de la Virgen y la del Santo Entierro, su vinculación con la Merced, y en el archivo de la hermandad encontramos muchísima información acerca de cómo se realizaba la procesión del Santo Entierro y cómo el Santo Entierro, el Señor del Calvario, pues discurría por las calles en una urna de madera. En una urna de madera, la última de las cuales se realizó apenas 20 años antes de la que se le encargó a Juan Laureano de Pina. Esto es una novedad que aportamos Tony y quien les habla, porque esto es un equipo, ¿sí? Aquí es un equipo, yo he aprendido muchísimo de Tony, bueno, es que, mire usted, yo ya tengo una situación en la que yo solo me uno con personas que me aporten, personal, antes y profesionalmente. Y acercarse a esta hermandad es la garantía de encontrar buenas personas y que te van a hacer un regalo. Y participar en este equipo para mí ha sido un auténtico regalo. Entonces, esto es una aportación de los dos. Me he guardado una cosita que está aquí, fuera, porque es el punzón de Juan Laureano. Eso lo pondremos en la publicación, ¿vale? Entonces, esto es importante también porque tenemos toda la documentación del contrato, el encargo, el testamento de Manuel Ponce León de Villavicencio, donde en el testamento dice incluso que deja apoderado a su cuñado en caso de que él falleciera para que se encargue de la obra. Fíjense qué importancia le da la obra, cómo tutela la obra, porque la obra tarda al menos 20 años en llegar aquí desde que se encarga, ¿no? Y volvemos a nuestra urna, ¿no? Con el auténtico, vamos a decir, justificador del por qué existe, que es nuestro Cristo yacente. La urna presenta unas líneas muy sencillas, es una pieza, por lo tanto, que representa la estética del barroco, de la primera fase del barroco, que es una fase atemperada. Fíjense ustedes que aunque está profusamente decorada, en todos los boceles, listeles, molduras, pilastras, están profusamente decoradas con una labor están viendo aquí, de repujado y de cincelado, con la aplicación del color por estos elementos de bronce fundido, pero aquí encontramos, con el reflejo de la mano, creo que de Tony, me parece, sí, esa es tu mano. Bueno, pues aquí vemos la mano del platero. También con la emoción de que cuando Tony levanta las chapas de plata, se encuentra en la madera, dibujado a mano alzada por él, los roleos y las hojas de acanto, con lo cual vemos, aquí podemos decir que el platero dibuja con los buriles, da volumen con el martillo, pero realmente vemos la mano alzada de Juan Laureano, y eso es muy emocionante, ¿verdad? Ve también, bueno, pues esa unión. Hablamos de los valores simbólicos de la pieza, ¿no? Y aquí tenemos todo el repertorio ornamental de Juan Laureano, que como ustedes ven es muy carnoso, tiene una sensibilidad muy barroca, muy andaluza, muy expresiva, muy emocional. Él se deja ganar por el volumen. Y los elementos están recortados por perfiles muy profundos. Diríamos que casi es un relieve rehundido
en el sentido no de que el relieve se hunde, sino de que los perfiles los marca muchísimo y trabaja el repujado tanto en el anverso como en el reverso de la pieza, ¿verdad? Con lo cual es mucho más vibrante. Cuando hablamos de que, por ejemplo, Murillo es muy vibrante o Velázquez, porque la paleta es muy amplia, juega con tonos azules y rojos, sí, fríos y cálidos, porque matiza los colores, una gradación infinitesimal de tonos, lo mismo está sucediendo aquí, ¿no? Roleos, acantos, estas hojas tan carnosas que se parecen tantísimo, estas flores, a las americanas. Yo me pregunto si Juan Laureano, conociendo las piezas americanas que se conservaban en la Merced, por ejemplo, no se inspiró en esas piezas para estos volúmenes. Es una naturaleza exultante, ¿no? Y yo veo aquí la mano la influencia de esa platería. Aquí vemos el interior. En el interior, donde lo va a contar Tony, los clavos son de plata, todo está perfectamente cuidado. Y fíjense cómo esta chapa, que es finísima, finísima, él la trabaja con una delicadeza que luego no tienen los acabados, ¿verdad? Que es muy curioso. Eso es muy curioso y yo quiero que lo explique el especialista. Aquí vemos otro pormenor donde vemos que aparecen también los símbolos pasionales. Y este tipo de elementos que lo vamos a encontrar también en la retablística. Por lo tanto, ese diálogo con las artes yo quiero insistir, ¿vale? Este tipo de motivos lo encontramos en la retablística. Son guirnaldas, flores pendentes de hojas de acanto y luego toda una pléyade de la corte celeste. De manera tradicional, después de lo que dicta la Contrarreforma, cuando se regulan los temas del arte religioso católico, la Virgen y el Señor siempre van a subir al cielo, van a subir al cielo siempre arropados por los ángeles. Los mártires y los santos van a subir arropados por los ángeles. Van a ser los intermediarios entre el cielo y la tierra, los que le susurren a la Virgen y a Jesucristo y a Dios Padre, le susurren lo que ocurre en la tierra, ¿no? Y los que a la vez se pongan en comunicación con nosotros. Y por lo tanto, esta urna también es un monumento a la resurrección. No es una tumba, es un monumento a la resurrección. De igual manera que los ángeles en los retablos son también ángeles tenantes, es decir, ángeles que sostienen. Aprovecho este pormenor de la pieza para que vean ustedes que a pesar de que las líneas son muy rectas, lo están viendo ahí en directo en la pieza, sin embargo los perfiles son muy movidos y además con líneas muy quebradas y líneas yuxtapuestas. Tenemos líneas inclinadas, perfiles inclinados, en bocel, los roleos que tienen formas de curvas y contracurvas, el sobredorado que le aporta color y luego una gran variedad de ángeles. Aquí solamente tienen 2 de ellos, pero hay de diferentes tipologías. Y aquí lo explicará mejor el antes y el después. La tipología de los ángeles también nos habla de ese diálogo con las artes. Juan Laureano respeta los cánones de la representación de la escultura de los niños, los ángeles niños, Jesús niño, San Juanito niño, de la escuela de Montañés. Es muy parecido el tipo de cabello, ¿no? Estas piezas, además, Tony lo puede explicar mejor que yo, sufren un proceso de modelado, luego vaciado en cera, luego el bruñido, el sobredorado, siempre con fuego. Con fuego no existía la electricidad. Aquí vemos otra tipología. Son diferentes tipos de niños. Hay que dar rienda suelta Juan Laureano de Pina a su faceta de escultor. Hace auténticos retratos y en un tema además muy dulce y que le gusta mucho a los artistas plásticos de la época. Recuerden a Murillo, por ejemplo, ¿no? Bueno, aquí vemos la ubicación de algunos de estos ángeles, que aparece casi como un querubí. Y aquí tenemos este tipo de elementos que vamos a encontrar en la arquitectura jerezana muy frecuentemente en espadañas, en las torres, en la retablística y en la platería. Vean todas estas molduras
Aquí tenemos Escocia, toros, arandelas. Lo vamos a ver todo esto también en otras piezas como, por ejemplo, la gran custodia procesional de la iglesia de San Miguel, del tesoro de San Miguel que encargó la sacramental de Jerez, de San Miguel. Y ustedes pueden comprobar, por ejemplo, cómo este perfil muy ondulado, esta yuxtaposición de molduras, ya la encontramos en la urna. Se realiza esta pieza en torno a los años 70 y 80 del mismo siglo, por lo tanto, la realizaría de manera un poco posterior, aunque en el tiempo tendría que volver de Sevilla y terminar las dos piezas, ¿no? Se la llevaría a su taller, pero vemos que es una fase más en la evolución hacia el barroco ya esplendoroso de Juan Laureano. Aquí la tienen una fotografía de tal y como se ha expuesto en la actualidad, que también podríamos hablar largo y tendido de cómo se monta un museo. Eso también hay que ser menos osado y hacer las cosas con ese rigor histórico, ¿no? Pero en ese jardín no me meto ahora, me meteré otro día, ¿no? Bueno, aquí tenemos esa última pieza que yo la he querido utilizar en esta cadena para explicar la evolución de Juan Laureano y para justificar la posición de esta pieza, que es sobre de un platero maduro, un platero con una carrera consolidada, con un prestigio social, con una gran pericia técnica, con un lenguaje bien definido, pero que va a ir evolucionando progresivamente hacia un barroco mucho más expresivo, mucho más movido y mucho más ornamental. Ven que esta urna de San Fernando, de la Catedral de Sevilla, que como ven ya realiza, bueno, la comienza en 1683, no la termina hasta 1718, aunque la entregará más tarde. Ven que aquí ya la estructura arquitectónica está oculta por la ornamentación. Y volvemos a nuestra urna, que creo que es la última pieza. Bueno, pues antes de darle paso a Toni, yo quiero reforzar una idea. La idea de que la intervención en esta pieza la ha hecho Toni Falla, no solo desde su capacidad técnica como platero, sino lo que es más importante, adoptando una visión crítica de la obra, con un conocimiento histórico, no solo del origen y la evolución de la pieza, de su, vamos a decir, justificación, de la historia de la pieza. Esta es una pieza funcional y por lo tanto no solo ha pasado el tiempo por ella, sino diferentes criterios de utilización. Cuando, por ejemplo, los principios esenciales que son inherentes al patrimonio cultural, que es la verdad histórica, el rigor histórico y la conservación a la autenticidad del original, no eran, no diría importante, pero lo más importante era que cumpliera su función práctica. Entonces, él ha salvado las dificultades de la conservación de la pieza para devolverle no su apariencia original, sino para consolidar la pieza y reintegrar su estructura respetando la lógica y la mano de Juan Laureano de Pina, sin falsear ni el material ni la visibilidad de la pieza. Por lo tanto, yo creo que les va a interesar mucho más que lo que yo les he explicado, lo que les va a explicar Toni, para que vean ustedes cómo era el estado de conservación, qué decisiones ha tomado, por qué las ha tomado, y ahí tienen ustedes el resultado. Muchas gracias. He cogido esta foto porque esta es antes de la restauración, y si veis aquí, en esta parte de aquí arriba, en la parte de aquí arriba, veis que la parte piramidal de la urna hace flechas, ¿sabes? Esa parte de ahí estaba totalmente combada, totalmente arqueada, debido, bueno, al paso del tiempo, porque la estructura la madera los ingletes estaban desencolados. Y después otra parte bastante importante que creo que no se ha tratado, no se ha visto, que ha sido una manipulación de la urna. La urna no se concibe tal como la tenemos nosotros hoy en día. La urna ahora mismo se concibe con dos puertas laterales,
¿vale? Que se abren por aquí, por el centro. Tienes aquí dos bisagras, tenemos aquí dos bisagras y esas puertas se abren. Con lo cual, estamos quitándole un punto de apoyo, que es esta pilastra, que es la que nos hace de sostén a la parte de arriba, de la parte piramidal. Eso unido al desencole y al paso del tiempo, pues bueno, hacía que esta parte de aquí arriba pues se estaba flexando. La urna, tal como se concibe, es como una especie de ataúd, ¿no? Es un ataúd. O sea, se abría esta tapa entera. Toda esa tapa era la que se abría, ¿vale? Ahí entraba el señor por encima y después se cerraba. No se tiene constancia de esa restauración. Por las bisagras puede ser que sea a principios del siglo XX, sobre 1900 más o menos, por los herrajes que tiene, pero no se tiene constancia de esa restauración. Pero claro, con el paso del tiempo, esa intervención lo que nos ha hecho que esa estructura se nos venza. Teníamos ahí un gran problema, que la verdad que estaba en bastante estado de conservación. ¿Vale? Ya aquí tenemos las fotos de la parte de arriba, la parte de la cúpula, la parte piramidal ya desmontada. Si veis perfectamente que los listones están totalmente, en el momento que nosotros empezamos a quitar la chapa de plata, nos encontramos que esos listones empiezan a deshacerse, porque estaban totalmente desencolados. Es curioso que la estructura de la urna la sostiene, digamos, la chapa. Las chapas de plata son las que le hace el sostén, como iba clavado unas con otras, es un poco la que hace de sostén hacia la cúpula. ¿Vale? La parte digamos, perpendicular de la urna queda más chiembrada a la peana, vamos a llamar la parte alta y la parte de la peana, ¿vale? Y esta queda más chiembrada. Ese macho, como veis aquí, está totalmente roto, ¿vale? Y deshecho también, con lo cual hacía que la pieza estaba en muy mal estado. Cuando quitamos la parte interior, pues vemos que la madera sufre muchos hongos. Había mucha humedad y la madera está bastante deteriorada también por ese motivo. Esta fotografía que estamos viendo aquí es de la parte de la peana, la tabla de la peana. Es curioso que es la original porque toda la urna está realizada en madera de roble y menos esa tabla que es de madera de pino. Los xilófagos solo le atacan al pino, bueno, solo le atacan al pino, al roble no lo atacan y lo que se comen es el pino. Entonces, esa tapa estaba totalmente deshecha. Eso unido que la parte, digamos, perpendicular de la urna donde entraba esta carcomida, pues, hacía que eso fuese un flan. Aquí, justo nada más que hacerle un poquito de presión, pues nos encontramos que la tenemos en la mano, o sea, la deshacemos. Con lo cual llamamos a Loli, a Enrique por la hermandad y bueno, decidimos que esa tapa de arriba había que cambiarla. Ya entramos en la parte de las pilastras, y que también llevan por dentro una estructura de madera, y esa madera también estaba grapeada y bueno, totalmente deshecha también en su interior. Aquí tenemos también la parte de las pilastras ya desmontada por dentro con puntillas y totalmente abiertas. Claro, la madera había dado de sí, los ingletes se habían abierto todos, entonces estaba todo desencajado de su sitio. Otra de las deficiencias que nos encontramos es la parte de la puerta. La puerta debido a que la pilastra central, que también abre, como los cristales que se conservan muchos, los originales que pesan mucho, son de roca, entonces pesan mucho, tiraban de las bisagras, tiraban también de los marcos, de la escuadra de la puerta, ¿vale? Y hubo que
para solventar un poco el tema nos encontramos aquí con algunas escuadras. Aquí tenemos también, estos son también detalles de la puerta. Aquí vemos que las esquinas están totalmente abiertas. Y aquí empiezo a poner un poco ya las fotos de la madera ya restaurada, ¿vale? Aquí si veis, esta parte de arriba ya está totalmente encolada, todo esto que estaba deshecho se vuelve a espigar y se vuelve a encolar. Y se lija todo sin tocar, como veis aquí, que hay 4 marcas, porque son las marcas que hace Juan Laureano de Pina para señalar la parte donde va cada chapa. Cada chapa está marcada por detrás y en cada madera tiene una marca para que vaya cada chapa en su sitio. ¿Qué ideamos nosotros? Que es lo que decía Loli. Bueno, hay que pensar un poco para que no nos vuelva a pasar esto en un futuro, porque solo encolando las piezas no iba a quedar bien, ¿saben? Entonces ideamos en la parte de arriba de la cúpula piramidal, ¿vale? Ideamos hacerle una cercha. Si veis aquí, esta parte metálica es una cercha de acero inoxidable, ¿vale? Digamos un refuerzo que se fresa la madera, ¿vale? Y se atornilla al alma interior. ¿Ves? Aquí tenemos los tornillos, de manera que lo que hacemos es una cercha para que en lo sucesivo la parte de arriba de la cúpula, debido al tanto el movimiento procesional como el peso de los cristales, pues no nos vuelva a ceder, no se vuelva a abrir. Aquí tenemos una foto de la parte de abajo del ensamble de espiga que iba en los verticales. Aquí se ve cómo se le machiembra, ¿vale? Un listón de la misma madera para conservar el original. Se fresa la madera, esa que vimos que estaba abierta, ¿vale? Y se le encastra esa pieza para poder recuperar la original. Y en esta foto de aquí vemos la tapa de arriba, que se ve perfectamente aquí porque es la tapa vista, ¿vale? Que se hace de madera de sapeli, barnizada, y es la única madera que se sustituye en la urna. Todas se restauran, todas se vuelven a encolar, se vuelven a volverse en su sitio, ¿vale? Y se le da un tratamiento a la madera antisilófago, silademón, ¿vale? Y un preventivo también para la carcoma. Aquí vemos lo que he estado contando antes. Este es la pieza que se le encastra para conservar la original. Y los marcos, como vimos antes, de las puertas estaban totalmente abiertos, totalmente también deshechos. Entonces, para solventar también que no flexara en el centro, lo que hicimos fue también un marco metálico, un marco de acero inoxidable, para que con el tiempo el hierro se oxida y puede digamos, estirar de la madera y volverla a abrir. El acero inoxidable no le pasa eso. Se fresa la madera y se le acopla este marco metálico al cual van soldados las bisagras, de manera que ya en lo sucesivo no vamos a tener ese problema de tiro en la puerta. Aquí vemos un detalle de la bisagra antigua. Esta es la bisagra antigua que llevaba, ¿vale? Que lo que llevaba era el mismo marco de madera atornillado y ya está. Y aquí nosotros lo que hacemos es un marco interior de acero inoxidable que le soldamos esta bisagra, ¿vale? Con lo cual el tiro lo hace el marco. Aquí vemos el antiguo y el nuevo. Y empezamos con la peana. En la parte de la madera ya la tenemos restaurada y empezamos a sacar chapas de orfebrería para ver qué nos vamos encontrando.
El estado inicial de la peana también, pues debido a que es la parte de abajo, una de las partes más sobresalientes, pues la que está expuesta a casi todos los golpes, ¿no? Se lo llevan ellos, y bueno, por donde más se coge, y ese uso pues hace que la chapa se desprenda, y lo que se hace con el paso del tiempo, pues se van arreglando de una manera poco ortodoxa, con clavos comerciales y demás, ¿no? Aquí tenemos esta parte de aquí que está desprendida, lo que hemos estado hablando. Estas uniones están desprendidas, esta parte de aquí está abierta en la madera. Aquí tenemos una puntilla para adentro. Aquí también esta parte de aquí está toda claveteada con puntillas comerciales. ¿Ves? Aquí vemos, en esta foto de aquí se aprecia perfectamente cómo esta mordura está totalmente claveteada con puntillas de hierro, que lo que hemos visto antes, que se han oxidado, y lo que hace es que la madera, al oxidarse, la madera lo que hace es que abre, raja, y ya tenemos el problema. Aquí tenemos en esta foto también esta parte de abajo de la mordura, la cual está abierta la plata, y los ingletes de las esquinas. Los ingletes de las esquinas son lo que he dicho antes, son los que más sufren, y que están totalmente bueno, llenos de hendiduras y muy deformados. Esta es la parte central de la peana, y esta es la parte baja de la peana, que está totalmente hundida. Aquí observamos también todos los clavos que le hemos sacado a la urna. Bueno, pues durante la restauración de la peana lo que estuvimos haciendo es reponiendo un poco las partes de plata que le faltaban, y enderezando chapa por chapa todas esas partes hundidas, y todas esas partes que estaban con un orificio ocasionado con la puntilla, se han ido soldando por detrás, ¿vale? Cuando lo fácil era cortar la pieza y haber hecho la pieza nueva, pues se han ido tapando boquete por detrás con soldadura, enderezándola, lijándola para después pulirla, ¿no? Y todo con plata de ley. Aquí vemos la parte de la peana que estuvimos viendo antes, que le faltaba este trozo, ¿vale? Y aquí se ve cómo hemos cortado el trozo malo, el trozo que está, ¿vale?, que estaba abocado, y le fabricamos solo el trocito que nos pedía, para después soldarlo, ¿no? Aquí se ve cuando está soldado, ¿vale?, y terminado. Igual hacemos en esta parte de aquí de la esquina, la parte de la esquina que vimos también que rajado, ¿vale? Cortamos solo la pieza que estaba deteriorada, la soldamos, ¿vale?, para irla terminando. Aquí vemos las esquinas que estuvimos viendo antes de la peana, que estaban totalmente, que presentaban, estaban hundidas, y aquí vemos cómo están ya restauradas. Hay una cosa muy importante en la urna, que la urna tiene muy poca soldadura, En aquel tiempo, yo creo que no existía soplete, se soldaba con horno. Entonces las piezas a unir, ¿vale?, se cosían por detrás, se cosían con un alambre de plata, se le metía soldadura. El alambre de plata era para dejarlos fijados, ¿vale? Se sometían al horno, y en el horno se fundía la soldadura, y ya se quedaba la pieza soldada. Es un trabajo muy laborioso, ¿vale? Por tanto, se construían las piezas con muy poca soldadura, porque era un trabajo muy grande. Aquí vemos, si nos fijamos bien, aquí vemos cómo se ve la grapa, porque estas son las únicas piezas que van soldadas. La parte de abajo, la parte de los ingletes de la esquina, son las únicas piezas que van soldadas. Aquí se ve el trocito, que es lo que se conserva, ¿vale?, de la grapa de haber unido las dos piezas para soldarlo. Una cosa muy curiosa. Ya vamos para arriba, la peana ya la tenemos casi restaurada. Bueno, casi restaurada. Hemos puesto fotos de lo más significativo, y aquí vemos la parte de arriba de la cúpula piramidal y del interior. En el interior acuciaba un problema, aparte de la parte superior del esqueleto, que era el que flexaba, y al flexar se nos abrían todas las uniones.
¿Veis? Esta parte de aquí estaba abierta, aquí faltaba material, no porque le faltara, sino porque como estaba tan hundida, la chapa de plata tiraba y se nos veía ese hueco. Aparte de ese problema en la parte de la cúpula, teníamos un problema en la parte interior de la acogida de los cristales. Como ha dicho Loli antes, que me ha llamado muchísimo la atención, esta chapa, que es la parte de la chapa interior, es una chapa muy fina y aparte ya está muy degradada con el tiempo, ¿eh? Le faltan aquí trozos y ese digamos, ese es el solape, que hace que el cristal, que apoye el cristal. Entonces, ¿cómo solventábamos ese problema para que el cristal que no se nos caiga y yo no cortar ese trozo de chapa para tocar y poner un trozo de chapa nuevo? Entonces, lo que hicimos, que aquí se ve en esta foto, lo que hicimos fue unos perfiles también de plata de ley, unas U que entraban en esa lámina de plata, ¿vale? Con lo cual le estábamos dando rigidez y cuerpo para que nos aguantara el cristal. Aquí tenemos las U, ¿veis? ¿Las veis? Y aquí en esta foto, en esta parte de aquí, vemos cómo entra, están metidas, no hay soldadura tampoco, están metidas, ¿vale? Y la diferencia que hay entre este filo y este filo, pues la verdad es que es enorme, porque estamos hablando de un espesor aproximadamente de 1,5 milímetros, con lo cual el cristal no lo aguanta sin el miedo de que se nos caiga, porque estos cristales estaban bastante mal. Incluso algunos de ellos estaban pegados con silicona y tal. Volvemos un poco atrás porque se me ha pasado esta foto, que es una foto muy significativa de la parte del montaje de la cúpula. Como bien hemos visto antes, este es un pormenor de la parte de la cúpula, la que se levantaba y entraba. O sea, la cúpula se abría por la parte de arriba. Y al encajarlo, se encajó mal. Está encajado mal porque este filo de aquí arriba está por fuera, cuando este filo de aquí debería de ir por dentro para que este dibujo de aquí se viese. Esta moldura debe ir vista, que de hecho ahora se ve. Cuando ha estado pues años, incluso, no sé si decir siglos, pero con la chapa por dentro. Una vez terminado la parte de arriba, una vez terminado todos los cristales, la parte de dentro que le hemos reforzado la parte de los cristales, nos metemos con los ingletes. Como bien hemos dicho antes, los ingletes no había soldadura. Aquí no hay soldadura ninguna. Está todo hecho a trocitos, ¿vale? Por fragmentos, cortado con sus ángulos, ¿vale? Y estaban fijados a un alma interior de madera. Como bien hemos visto antes, ese interior de madera estaba totalmente deshecho, hacía que la plata pues se abriese. La solución, pues bueno, puntilla y descuadre, y ¿vale? Aquí vemos cómo estaba este inglete cogido, ¿vale? Aquí vemos el inglete inferior de abajo, que incluso tenemos restos de pegamento de antiguos, no son nuevos, es que han pasado muchísimas manos y bueno, por todo el que ha pasado pues, lo ha ido pegando, lo ha ido haciendo lo que buenamente se ha podido, ¿no? Aquí se ve perfectamente cómo este inglete está totalmente descuadrado para arriba. Antes me decían, oye, es que hay algo ahí. Digo, es que dejarlo tan fino, tan bien, de como estaba, pues la verdad es que es prácticamente imposible, porque lo fácil es cortar todo esto y hacerlo nuevo. Pero no, aquí hay que ir pieza por pieza, irla enderezando, irla acoplando otra vez al sitio para respetar la pieza tal como Laureano de Pina la concibió. Aquí vemos, este es solo un inglete, esta es la parte solo de abajo de una esquina. Como esta hay 8 más 2, 10. Como estas piezas hay 10 compuestas de todas estas piececitas, ¿vale? Y había todas, una por una, que irla enderezando, irla acoplando, ¿vale? Para que nos formen el inglete. Y la parte de abajo totalmente deshecha.
Aquí vemos esta una parte de arriba de la pilastra, también bueno, con su orificio hecho de la puntilla y totalmente, bueno, con hendidura de los golpes y demás. Y aquí ya el inglete restaurado. ¿Vale? Nosotros que hemos hecho, que ideamos con el fin de que todos esos fragmentos completar el inglete completo en su sitio y que esos fragmentos no se nos desprendiesen, pues lo que hicimos es la técnica de hoy en día, que es soldarlo. ¿Vale? Fuimos cogiendo pieza por pieza y las fuimos adaptando una a una, ¿vale? Hasta montar el inglete con un solo cuerpo, de manera que ya acoplado en su sitio hace que eso se quede ahí para siempre. Esta es la parte que hemos visto antes, aquí enderezada, ¿vale? Y estos son todos los ingletes de la parte de abajo ya restaurados. Una vez terminados ya los ingletes, nos metemos en la fase de los dorados. Cuando hicimos el proyecto, siempre pensábamos nosotros que los angelitos, los bronces, eran bronce en su color, ¿vale? Pero bueno, cuando empezamos a quitarle las pátinas y todos los pigmentos que tenían encima, pues nos dimos cuenta de que abajo había oro. Y oro, como dijo Loli, oro, el dorado que se hacía antes. Se hacía un dorado con mercurio. No existía la electrolisis y se doraba con una amalgama de mercurio. El mercurio volatilizaba y en la pieza pues se quedaba el oro pegado. En ese oro, encima de ese oro, pues le dieron pátina, le dieron, bueno, había restos de purpurina, había restos de ceras. ¿Ves? Aquí vemos cómo estaba. Aquí vemos cómo estaba y aquí vimos cuando empezamos a hacerle pruebas. Veis el algodón ahí, le empezamos a darle con decapante, disolvente, ¿vale? Y vimos que abajo realmente había oro y que se conservaba en muy buen estado. Y decidimos recuperar ese oro que había y reintegrar las partes que le faltaban. Lo igualamos todo y la verdad que el resultado fue bastante bueno. Otra de las cosas, de los problemas que teníamos con los dorados van traspasados, taladrados, la madera, y van cogidos por detrás con una rosca. Esa rosca estaba muy deteriorada, los pasos de hilo, la tuvimos que cortar, hacerle un paso de hilo nuevo, ¿vale? Y la misma rosca que tenía, ¿vale? La mecanizamos el interior para ponerle la misma, pero con el paso ya de hilo nuevo para que pudiese roscarse, porque todos los bronces se movían. Aquí tenemos otra fase de dorado de los angelitos. Y esta es la parte que, bueno, ya montada. Ya vimos cómo todos estos lisos se fueron enderezando, los dorados se fueron acoplando en su sitio. Aquí tenemos diferentes fotos de las terminaciones. Y este es el resultado final, que aquí lo tenemos. Y bueno, y aquí está para que ustedes lo podáis contemplar. Espero que os haya gustado. He intentado serlo un poquito resumido, pero bueno, habéis visto los interiores, el interior de cómo estaba, que creo que es bastante impactante, ¿sabes? Porque la verdad que, vamos, está viva de milagro, ¿eh? Así que nada, muchísimas gracias por todo. Bueno, yo solamente unas palabras para daros las gracias por vuestra asistencia y sobre todo, bueno, para decirle a Loli que no daba una verdadera conferencia, una conferencia sobre el laureano de Pina. Todos hemos hablado mucho de la hermandad del laureano de Pina, pero tú nos lo has ilustrado y todos hemos aprendido mucho de ti en esta tarde. Siempre que nos hemos visto, he podido comprobar en primera mano de toda tu sabiduría en todos estos temas. Y a ti, Toni, bueno, pues también gracias, porque gracias a tu arte hemos recuperado una obra de arte, porque como has demostrado clarísimamente,
estaba pues, en un estado muy deteriorada la urna. Pensábamos que no estaba tan mal, la verdad. Y cuando has ido tú descubriéndonos todo este tema, pues vimos que esto no es que era un capricho, sino que era absolutamente necesario recuperar una obra de arte desde que tiene 350 años. Con lo cual, bueno, yo creo, como tú me decías un día, aquí la tiene para otros 350 años más. Y yo te dije, porque tú lo veas. Pero creo que no lo vamos a ver ninguno de los dos. Y enhorabuena de nuevo a todos. ¿Vale? Gracias a ustedes. Hacer una foto.